¿Qué tal? Bueno, en este video vamos a ver cómo crear un programa en donde nos dé las instrucciones de cómo mover 10 discos de una torre a otra torre en el juego de Hanoi. El juego de Hanoi viene de una antigua historia del Oriente, ¿verdad? En donde dice que en un templo hindú hay unos monjes que tienen que mover 64 discos de una columna a otra columna, en donde son tres columnas en total. Entonces, tienen que mover cada disco, pero solo pueden mover un disco por columna, por decirlo así, o por movimiento. Entonces, tienen que pasar los 64 discos a la otra columna, pero solo pueden mover un disco cada uno. Y no puede ir, digamos, de que un disco pequeño y luego otro disco más grande, sino que tiene que ir siempre un disco más grande hasta abajo y luego otro más pequeño y así sucesivamente. Entonces, en este programa que vamos a hacer es cómo mover 10 discos de una torre a otra torre. Y bueno, lo primero que debemos de hacer es en New Project. Entonces seleccionamos Java with Maven y le voy a poner torre. Nos vamos al source package. Eh, en el paquete que tenemos aquí, creamos un Java class y le vamos a poner Hanoi. Ok, entonces vamos a borrar los comentarios que automáticamente NetBeans nos coloca. Y lo primero vamos a escribir import Java. Ok, y vamos a iniciar con el punto y coma. Luego, ok, entonces vamos a escribir nuestro public static void main, en paréntesis string. Y colocamos unas llaves, luego la palabra args y de ahí vamos a colocar eh, unos corchetes y adentro de los corchetes vamos a escribir scanner sc igual new scanner system.in, finalizamos con punto y coma. Entonces aquí abajo vamos a agregar un int de un número entero, eso que va a ser la n. Luego vamos a imprimir lo que es número de discos, o sea, voy a poner ingreso, número de discos. Entonces vamos a eh, indicar que escriba el número de discos que queremos. Eh, Lo vamos a llamar al método Hanoi, que es el que vamos a crear después, pero de una vez lo voy a llamar. Entonces, coma 1, 2, ahí está. El uno es de la columna número uno, el 2 de la columna número 2 y 3 de la columna número 3. O sea, son las columnas en donde tenemos que pasar cada disco para llevarlo hasta
la columna de destino. La uno es la columna de origen, la 3 es la columna de destino. Y la 2 es como una columna auxiliar. Ok, entonces ahora vamos a crear nuestro método que se va a llamar Hanoi. Entonces vamos a escribir eh, public static void Hanoi. Vamos a llamar int origen, int destino. Y vamos a colocar unas llaves. Entonces vamos a escribir lo que es if para evaluar una condición que va a ser si el número que nosotros ingresemos es igual a 1, entonces queremos que nuestro programa imprima mover disco de origen a destino. Y si la condición no se cumple, colocamos el else, ¿verdad? Colocamos el else. Hanoi, que es igual a n menos 1 como origen, como destino, auxiliar. Y colocamos el punto y coma. Igual, imprimimos otra vez en la consola, ¿verdad? Ponemos mover disco de más espacio, eh, origen a mover, hacer destino. Entonces vamos a llamar nuevamente la instrucción, pero que va a restar 1, ¿verdad? A nuestro disco, o sea, lo bajan y sería 1 como auxiliar origen. Ahí está. Entonces revisamos si no tiene ningún error. Y si no lo tiene, por ejemplo, aquí, yo creo que no tengo, supongo que no. Entonces vamos a guardar nuestro programa. Entonces, ahorita ya se guardó. Y vamos a ejecutarlo, ¿verdad? Digamos, entonces aquí ya está ejecutándolo. Mira. Lo que acabamos de hacer es escribir un método recursivo. Eh, el método recursivo lo que hace, se le llama así, porque al momento de nosotros dar una instrucción, estamos invocando nuevamente la misma instrucción. O sea, como ordenándole a que vuelva a hacer lo mismo hasta llegar a nuestro resultado, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo colocar de que quiero 10 discos, ¿verdad? Entonces el método se va a repetir 10 veces, o bueno, hasta llegar hasta mi objetivo, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace el método recursivo, sino que evitar a uno estar escribiendo nuevamente las instrucciones, sino que ya solo colocamos o sea, colocamos eh, como cuántas veces queremos que se repita. En este caso yo coloqué n, ¿verdad? Que es la cantidad que quiero que se repita y así para llegar a mi resultado. Ya que así como aquí, ¿verdad? Yo coloco, eh, aquí me aparece ingresa el número de discos en la consola. Eh, Le coloco 10. Ahí está. Entonces, como pueden ver, ya me mando, o sea, viene el método recursivo
invoca nuevamente las instrucciones hasta llegar a mi resultado. Por ejemplo, aquí están todas las instrucciones que tengo que seguir desde cuando están los 10 discos en la columna de origen hasta que estén los 10 discos en la columna de destino. Por ejemplo, yo empiezo aquí en el disco uno, paso en el disco más pequeño que está en la columna uno, lo paso a la columna 2. De en el disco que le sigue, de la columna uno a la columna 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? De la columna 2 a 3, de 1 a 2 y así. Entonces todos estos movimientos tengo que seguir para poder llegar a mi resultado, para poder mover los 10 discos de la columna de origen a la columna de destino, ¿verdad? Y bueno, aquí yo creo que eso sería todo por este video. Entonces, hasta la próxima.